Hola, buenas noches a todos. Nuevamente aquí platicándoles un tema que me parece que es muy importante. Hoy quiero hablarles sobre las complicaciones de la diabetes mellitus. Quiero enfocarme específicamente a las complicaciones a largo plazo, es decir, aquellas que van a presentarse en los pacientes con diabetes que ya tienen 3, 4, 5, 10, 15 años viviendo con esta enfermedad. Posiblemente alguno de ustedes dice, ¿y por qué otra vez va a hablar de la diabetes? Bueno, pues resulta que se calcula, según la Federación Internacional de Diabetes, que en México alrededor de 14 millones de adultos viven con diabetes. Esto aumentó alrededor de un 10% en los últimos 2 años. Es decir, que cada vez son más y más personas que padecen esta enfermedad. Y como si esto fuera poco, se calcula que alrededor de 11 millones de personas en nuestro país viven con una alteración que se llama intolerancia a la glucosa, que por ahí en algunas ocasiones he visto que también se conoce como prediabetes, es decir, una alteración que si no se trata y no se cuida, puede llevar al paciente a tener diabetes. Así que como si se pueden dar cuenta, estamos hablando de una cantidad muy importante de personas en nuestro país que padecen esta enfermedad. En otras ocasiones ya les he platicado un poquito más sobre cómo se presenta la diabetes, sobre cómo se da y cuál es la relación de la diabetes con la insulina, la glucosa y algunas otras alteraciones que se presentan en el organismo. Si quieren saber más sobre este tema, los invito a que lo chequen aquí en este canal de YouTube. Igualmente, me encantaría que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Me encuentran como doctora Antonella Rombola. Que se suscriban al canal, que pongan la campanita. ¿Para qué? Pues para que puedan ir viendo los diferentes temas que voy presentando todos los lunes. Bueno, entonces, como les decía, pues hoy voy a platicar un poco sobre complicaciones de la diabetes a largo plazo. En alguna ocasión ya les he dicho que la gente piensa o tiene la idea de que la diabetes es solo una enfermedad del azúcar, es decir, que el único problema que se presenta es a nivel de un papelito de laboratorio en el que la glucosa se encuentra arriba de los niveles normales. Pero la realidad es que se trata de una enfermedad mucho más complicada y mucho más completa. Es una enfermedad en la que se ven alteradas diferentes vías metabólicas, es decir, diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo y por lo tanto se van a ir alterando conforme pasa el tiempo, pues diferentes órganos, diferentes partes de nuestro organismo. La mayoría de las veces, en los primeros años en el que un paciente es diagnosticado con diabetes, pues ni siquiera tiene síntomas o tiene síntomas como muy vagos, como sed, hambre, sueño, cansancio, pero en realidad pues no son síntomas que parezcan pues algo grave, ¿no? Y esto hace que la gente, a pesar de que sepa que tenga diabetes, pues no le hace suficiente caso. ¿Cuál es el problema? Es que a largo plazo, con el paso del tiempo, como ya les decía hace un rato, diferentes partes del organismo pueden empezar a sufrir y pueden empezar a tener alteraciones. Como ya sabemos, la diabetes mellitus se trata de una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Hay diferentes formas de controlarla, de mantener pues a raya la enfermedad, por así decirlo, pero no hay hasta el momento ningún tratamiento que quite la enfermedad por completo o que la desaparezca, por así decirlo, del cuerpo. Por lo tanto, a pesar de que el paciente no tenga síntomas y que se sienta muy bien, si no tiene un tratamiento pues continuo, un seguimiento, es fácil que presente estas complicaciones. Dentro de estas complicaciones que se pueden pues tener cuando una persona presenta diabetes están la neuropatía, la nefropatía, alteraciones oculares, alteraciones a nivel sanguíneo, entre otras. El día de hoy les quiero platicar sobre dos de estas complicaciones.
la nefropatía, perdón, y la gastropatía diabética. Dos que se presentan de manera importante y que muchas veces el paciente no sabe que las tiene hasta que ya están avanzadas. Voy a empezar entonces platicando sobre la nefropatía diabética. La nefropatía diabética se trata de una complicación a nivel renal, es decir, que empieza a haber un daño a nivel de los riñones. Esta complicación se puede presentar tanto en los pacientes con diabetes tipo 1 como en los pacientes con diabetes tipo 2. En general, es una complicación a largo plazo, es decir, que es una complicación que se presenta en la mayoría de los casos cuando el paciente ya tiene 10, 15 o hasta 20 años padeciendo diabetes. Hay algunos pacientes, pocos, pero existen, que para el momento en el que se presenta la diabetes o que se diagnostica la diabetes ya tienen algún daño renal. Es por esto que se recomienda que desde que el paciente es diagnosticado con diabetes, especialmente el paciente con diabetes tipo 2, comience a tener pues un control, una realización de estudios de manera periódica para ir viendo cómo están sus riñones. Y en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, se recomienda que después de los 5 años, todos los años se realicen este tipo de estudios, ya que se calcula que entre el 20 y el 30% de los pacientes con diabetes van a presentar algún tipo de alteración a nivel renal. Bueno, ¿por qué se dañan los riñones? Lo que sucede de manera más o menos fácil explicada es que con el paso del tiempo las pequeñas arterias que llevan sangre a los riñones empiezan a dañarse y al empezarse a dañar van a ocasionar alteraciones en la función normal de los riñones. Los riñones tienen diferentes funciones. Una de ellas, la más conocida y a lo mejor pues sí la más importante, es que eliminan o ayudan a eliminar toxinas y sustancias nocivas que se van acumulando en el cuerpo. Estas sustancias nocivas pueden producirse a partir de diferentes vías metabólicas, es decir, las puede producir nuestro cuerpo al realizar diferentes reacciones químicas o pueden ser sustancias nocivas que podamos consumir, ya sea en los alimentos, como los endulcorantes, los pesticidas y todas las demás sustancias pues extrañas, por así decirlo, que le ponen a los alimentos. O también pueden ser, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Que finalmente también son sustancias extrañas que entran a nuestro cuerpo y que pueden ocasionar alteraciones. De manera normal, si nuestros riñones funcionan bien, estos se van a encargar de eliminar estas toxinas y de mantener en el cuerpo sustancias que requerimos para nuestra vida diaria. Cuando empieza a haber un daño renal en los pacientes con diabetes, la primera manifestación a nivel pues, de laboratorio se conoce como microalbuminuria. La microalbuminuria es que el paciente empieza a orinar proteínas, pequeña cantidad de proteínas, pero esto no debería de ser normal. Lo normal, como ya les decía, es que el riñón funciona pues como una coladera y esta coladera impide que sustancias como la albúmina salgan por la orina y se eliminen. Cuando esta coladera, este conglomerado de arterias empieza a alterarse, se pierden espacios, se abren y entonces empieza a fugarse proteínas. Entonces, cuando ya empieza a haber microalbuminuria, ya nos está empezando a hablar de que el riñón ya empieza a tener un daño. Si este daño se detecta a tiempo, se detecta lo más pronto posible, el tratamiento adecuado puede ser muy eficaz. Puede ayudar a disminuir la velocidad de progresión. Es decir, que pueden ser muchos, muchos, muchos años para que el riñón se siga lastimando. Y esto es benéfico para el paciente. Por eso les decía hace un rato la importancia de que los pacientes con diabetes mellitus, especialmente tipo 2, pero en realidad tanto 1 como 2, se realicen exámenes periódicos. ¿Para qué? Pues para que si empieza a haber alteraciones a nivel de los riñones, se puedan detectar
lo más pronto posible. ¿Qué pasa si el paciente no se hace estudios o no se da cuenta? Bueno, pues que esto no se siente. No hay ningún síntoma de esta pérdida de la función de los riñones, pero conforme la enfermedad va avanzando y conforme el daño a los riñones continúa, lo que va sucediendo es que cada vez se van eliminando más sustancias benéficas del cuerpo y se empiezan a quedar diferentes sustancias nocivas. En lugar de que se eliminen, como les decía hace un rato, se quedan en la sangre y se pueden ir al cerebro o a otros órganos ocasionando alteraciones. Dentro de estas sustancias nocivas se encuentran la urea y la creatinina. A lo mejor si alguno de ustedes ha tenido contacto con algún paciente con diabetes o ustedes mismos tienen diabetes, habrán escuchado que su médico les hace estudios para ver cómo está su urea y su creatinina. ¿Por qué? Porque no debe de estar por arriba de un nivel. Si se encuentra elevado, lo que nos está hablando es de que el riñón ya está teniendo mayores alteraciones. Si esto continúa, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, que llega un momento en que los riñones dejan de funcionar, llega un momento en que los riñones ya no filtran y ya no eliminan toxinas y entonces el paciente tiene que ser sometido a tratamiento sustitutivo, llámese diálisis o hemodiálisis. Estos dos tratamientos que a lo mejor por ahí han escuchado en alguna plática, en algún momento de su vida, bueno, pues son tratamientos que tienen como función el sustituir al riñón. Pero la realidad es que por más buenos que son estos tratamientos, no se acercan a la maravilla del riñón. Y es por esto que a pesar de que el paciente se encuentre en tratamiento con diálisis o con hemodiálisis, no va a tener el mismo resultado que si sus riñones estuvieran funcionando de manera correcta. Es por esto que les decía que la prevención y el tratamiento a tiempo de la nefropatía diabética es muy importante. Dentro del tratamiento vamos a tener, que es muy importante, el control glicémico estricto, es decir, si la glucosa se encuentra en niveles normales, el paciente va a estar mejor. Un tratamiento antihipertensivo precoz. Ya hemos platicado en otras ocasiones que los pacientes con diabetes y es muy fácil que tengan también hipertensión arterial y estas dos enfermedades juntas pueden dañar de manera importante a los riñones. Otra parte que es importante en cuanto al tratamiento es la alimentación. Debe de tener el paciente una alimentación adecuada, no solamente para la diabetes, sino que también una alimentación adecuada en cuanto al control de proteínas, de lípidos, de líquidos y de diferentes sustancias que pueden ayudar a que el riñón se mantenga pues trabajando de mejor manera durante más tiempo. Y otra parte que también es bien importante es la ingesta de medicamentos. Como ya les decía hace un rato, existen medicamentos que dañan más al riñón. Este grupo de medicamentos son principalmente los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y qué son estos medicamentos? Bueno, son el grupo de medicamentos que nos tomamos como de manera común, por así decirlo, para los dolores. Estos medicamentos que todos tenemos en nuestros cajones de medicamentos de la casa, como el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno, el diclofenaco, que son medicamentos que dañan al riñón. Es por esto que los pacientes diabéticos, bueno, en realidad todos, pero muy importante en cuanto a lo que estamos hablando el día de hoy, que los pacientes diabéticos no se automediquen, ya que pueden alterar tanto sus niveles de glucosa como la función normal de sus riñones. Y bueno, pasando a la siguiente complicación que les quería platicar el día de hoy, es la gastroparesia. Ya en una ocasión anterior, no recuerdo, hará 2 meses o algo así, les platiqué un poquito sobre la neuropatía diabética. Les platicaba que la neuropatía diabética es un daño que se va a presentar en los nervios que llevan pues la sensibilidad y la movilidad del cerebro hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el cerebro.
En esa ocasión les platicaba sobre la neuropatía diabética periférica que se presentaban más en brazos y piernas y que hacía que el paciente pues perdiera la sensibilidad o que sintiera calor o frío o cositas así en las piernas o en las manos. Derivado o un tipo diferente de neuropatía es la neuropatía que se puede presentar también a lo largo del tracto gastrointestinal. De manera normal, todos sabemos que cuando nosotros ingerimos un alimento, este alimento va a llegar al estómago, del estómago al intestino delgado, de ahí al intestino grueso, al recto, al ano y se va a eliminar aquellas sustancias que no sean funcionales o que no requiere nuestro organismo. Para que el alimento tenga esta movilidad a través de todo el tracto gastrointestinal, va a haber un movimiento que va desde el esófago hasta el ano. Este movimiento se conoce como movimiento peristáltico y es un conjunto de movimientos de un tipo de músculo liso, es un músculo que nosotros no controlamos, que va a permitir que el alimento se mueva a través de todo el sistema. Lo que sucede en los pacientes con diabetes es que se pierde esta inervación, se pierde la función de estos nervios, de los nervios encargados de los movimientos peristálticos. Y entonces va a haber diferentes alteraciones. Dentro de estas alteraciones vamos a tener la gastropatía. La gastropatía diabética es una complicación importante a nivel gastrointestinal. De hecho, podemos decir que de todas las complicaciones que tienen que ver con el movimiento o con la falta de movimiento en el aparato gastrointestinal en el paciente con diabetes, esta es la que más se presenta. Bueno, ¿y qué es la gastropatía? Primero, pues quiero platicarles qué es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros comemos, el alimento llega al estómago y en el estómago, que va a estar con diferentes movimientos, que va a rotar y va a apretar y va, pues ahora sí que a contraerse, el alimento se va a deshacer junto con la función de los ácidos gástricos. ¿Para qué? Para que de aquí esto pase al intestino y ya se vayan absorbiendo los diferentes nutrientes. El tiempo que el alimento tarda en el estómago de manera común es entre hora y media y 2 horas. O sea, de que el alimento llega al estómago a que sucede todos estos movimientos que les digo y sale del estómago y se va hacia el intestino, es aproximadamente esto. ¿Qué sucede en los pacientes con diabetes que empiezan a presentar o que ya presentan gastropatía? Es que el tiempo que se tarda el alimento en el estómago puede ser mucho mayor a 2 horas, 3 horas, 3 horas y media, 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el paciente se va a sentir lleno todo el tiempo, va a tener dolor abdominal, va a sentir sensación pues de dolor a nivel de abdomen alto. Además de esto, pues no va a tener hambre, puede tener náuseas y hasta vomitar, puede presentar eructos. Se presenta más en mujeres, aunque también se presenta en hombres, pero es más como una complicación en las mujeres. ¿Y qué va a pasar si no se mueve? Pues además de todos los síntomas que ya les comenté, pues esto va a empezar a tener complicaciones en el paciente. Como no va a haber una buena, pues, salida de los alimentos, por así decirlo, el paciente puede empezar a tener trastornos hidroelectrolíticos. ¿Qué quiere decir? Que va a tener alteraciones en la forma en la que va a absorber los líquidos y en la forma en la que va a absorber diferentes electrolitos, como son el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, etcétera. Además de esto, el paciente, pues como no va a tener hambre, no va a comer bien, puede tener náusea, dolor, vómito, puede empezar a disminuir su ingesta, a alterarla. Y esto puede ocasionar que tenga alteración en sus niveles de glucosa, que a pesar de que el paciente se toma sus medicamentos, que a pesar de que el paciente se controla más o menos bien, su glucosa sube y baja, al parecer sin sentido.
Otra de las complicaciones que puede presentarse en la gastropatía diabética va a ser que el paciente puede tener pérdida de peso, puede tener desnutrición y puede tener algunas otras molestias y otras complicaciones que pueden ser más graves. Es bastante común que como que no se tome en cuenta estos síntomas, ¿no? Como que el paciente diga, no, bueno, es que me siento lleno porque comí mucho, o es que no tengo hambre porque es que no estaba rica la comida, o es que me duele el abdomen porque no sé, no me he movido o porque tengo un poquito de estreñimiento y pues esto es normal para mí, pero no es cierto. La realidad es que la gastropatía diabética se puede controlar. Lo mejor, como en todas las complicaciones que les he platicado, pues es el mantener los niveles de glucosa dentro de los límites normales. Esto va a permitir que se presenten menos complicaciones y por lo tanto, pues el paciente tenga menos síntomas. Si el paciente ya presenta esta gastropatía, pues entonces habrá que hacerle estudios de manera completa, especialmente desde el punto de vista nutricional, para adecuar su dieta y así darle medicamentos y alimentos que le puedan ayudar a estar mejor. ¿Por qué? Porque como les decía antes, estos pacientes pueden tener alteraciones a nivel proteico, a nivel de vitaminas, a nivel de minerales y estos a su vez pues ocasionar otro tipo de complicaciones. Un objetivo muy importante en los pacientes con gastropatía pues es disminuir los síntomas, disminuir los riesgos de complicaciones e intentar mantener los niveles de glucosa lo más estables posible. Así que como nos podemos dar cuenta, estas dos complicaciones que les platiqué el día de hoy sobre la diabetes, tanto la nefropatía como la gastropatía, las dos se relacionan de manera importante con un mal control de la diabetes. Nuevamente, quiero recordarles a todos aquellos pacientes que presenten diabetes la importancia de seguir las pautas del tratamiento. Ya sabemos, ya se los he platicado anteriormente y se los voy a repetir otra vez porque creo que son muy importantes. Una alimentación adecuada, equilibrada, una ingesta adecuada de los medicamentos y la realización de actividad física o ejercicio. Estos tres puntos son el pilar del tratamiento de la diabetes. Entre más cercanos estén los niveles de glucosa a los rangos objetivo, que en pacientes con diabetes son de 130 miligramos por decilitro en ayuno, mejor estará el paciente, menos complicaciones presentará y más calidad de vida tendrá. Nuevamente, si en algo puedo ayudarles o si alguno de ustedes o algún familiar, algún conocido presenta ya alguna de estas complicaciones, los invito primero, bueno, pues a que les compartan este tema del día de hoy y a que no dejen de ir con su médico especialista. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida y evitar diferentes complicaciones que ninguno de nosotros queremos presentar. Nuevamente les agradezco muchísimo por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias.